Territorio de Arizona, 1887. El sol poniente teñía la vasta llanura de tonos ámbar y oro, proyectando sombras largas sobre la tierra reseca del rancho C-Bar W. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Nira Coltrane se encontraba de pie en la amplia galería de su hacienda, contemplando sus dominios con una mirada tan afilada como el filo de un cuchillo bien templado. A sus 32 años, era la cabeza del mayor emporio ganadero de todo el territorio, un hecho que despertaba tanto respeto como resentimiento entre los vecinos. «El hato del pastizal norte ya viene bajando, señora», anunció Boone Warrick, su capataz de confianza desde hacía 5 años. «Los arroyos se están secando, pero si los monzones llegan temprano, saldremos adelante». Nira asintió. Su rostro no delataba la preocupación que le roía por dentro. La sequía era un viejo enemigo, pero ya había sobrevivido a peores. ¿Y la mina Silver Queen? Producción subió un 15% desde que pusimos las nuevas bombas. Tuvo buen ojo con esa inversión. Casi siempre lo tengo, respondió ella. No por vanidad, sino por la certeza fría de quien sabe que equivocarse en estas tierras cuesta vidas y fortunas. Ya había perdido suficientes de ambas. Boone dudó un momento, moviendo el peso de un pie polvoriento al otro. «Hay algo más, señora Coltrane». Ella lo miró de frente, detectando la tensión en su expresión curtida por el sol y el viento. «Dilo de una vez». Noticias desde Tucson. Otro asalto. La diligencia que llevaba la paga del Southern Pacific. 3 hombres muertos. El dinero desaparecido. Bajó la voz al añadir. Dicen que fue la banda de Tavian Wolfmark. El nombre le golpeó como una cuchillada, aunque ni un músculo en su rostro se movió. 5 años habían pasado desde que alguien lo decía en voz alta, aunque no había habido un solo día en que no resonara en sus pensamientos. El fantasma Apache, continuó Boone, usando el apodo con que los colonos blancos se referían al asaltante escurridizo. El ejército ha duplicado la recompensa, $5,000, viva o muerto. Gracias, Boone. Dile a Evan Thorne que aliste el carruaje para mañana. Iré a Tucson a la reunión de la Asociación de Ganaderos. ¿Quiere escolta? Con estos asaltos, Evan y su escopeta serán suficiente. Su tono no dejaba lugar a discusión. Cuando Boone se retiró, Nira se dejó caer en una de las mecedoras talladas a mano que flanqueaban la galería. Solo entonces, en la soledad de la noche naciente, se permitió cerrar los ojos y dejar que regresara un recuerdo que había mantenido enterrado. Tavian. En la lengua apache, su nombre significaba el que camina en silencio. Ella lo había susurrado una vez, en un momento que nunca debió ocurrir entre una mujer blanca y un hombre apache. El viento giró, trayendo consigo olor a salvia y polvo. Nira abrió los ojos y enderezó la espalda. La nostalgia era un lujo que no podía permitirse. Su esposo, Cade Coltrane, llevaba 6 años muerto, dejándole un imperio por cuidar y expandir. Aquella pérdida la había transformado, de dama refinada del este a mujer temida en un mundo de hombres. Pocos sabían que Cade había sido más socio que marido. Su matrimonio fue un trato útil para ambos. La enfermedad lo consumió lento, y Nira lo cuidó con devoción, ganándose su confianza y su fortuna entera. Los rumores de que se había casado por dinero no estaban tan errados, aunque pasaban por alto el respeto mutuo que los unía. ¿Señora Coltrane? Una voz suave la sacó de sus pensamientos. Mara Quinto, su ama de llaves mexicana, asomó por la puerta. La cena está lista, y esto llegó para usted. Le extendió un telegrama en una bandejita de plata. Nira lo desdobló con manos firmes. Urgente. Asalto Apache a envío de plata. Se solicita su presencia en reunión de seguridad mañana a las 4 p.m. Oficinas territoriales de Tucson. Atentamente, Judge Fenlow. Ella dobló el papel con cuidado. Gracias, Mara. Dile a Evan que nos vamos al amanecer.
Aquella noche, Nira se sentó en su escritorio, las cuentas abiertas frente a ella. Los números hablaban de prosperidad, fruto de cálculos fríos y sacrificios concretos, pero su mente se escapaba al pasado. 5 años atrás, cuando su carreta se rompió en el borde del territorio apache. Estaba sola. Cad, enfermo, había quedado en cama, y de entre el calor tembloroso del desierto, emergió una silueta alta. No vestía uniforme de explorador del ejército, sino atuendo tradicional apache. Nira alcanzó su pequeña Derringer oculta. Pero entonces, él habló, con un inglés impecable. Esa pistolita no le servirá de mucho por aquí, señora Coltrane. Sabía su nombre, y aún así, contra todo lo que había aprendido a temer, no sintió miedo. Cerró el libro de cuentas con un golpe seco. Ese recuerdo le pertenecía a otra mujer, a otro tiempo. Mañana vería a los Marshalls, reforzaría la seguridad, protegería lo suyo. Si Tavian realmente había vuelto a este territorio, se encontraría con una mujer distinta, una que había aprendido a endurecerse para sobrevivir. Apagó la lámpara, se acercó a la ventana y miró hacia las tierras que le pertenecían por ley y por voluntad. La luna bañaba el desierto con luz de plata, tornándolo casi irreal. En algún lugar, tal vez, ese hombre al que había conocido en un instante fuera del tiempo. Ahora era un forajido, un espectro, un enemigo más que debía enfrentar. La luna vertía su luz plateada sobre el desierto, convirtiendo la tierra seca en un paisaje irreal, como salido de un sueño antiguo. En algún rincón de ese vasto silencio, quizás andaba aquel hombre al que había conocido en un instante, que no pertenecía a ningún tiempo. Ahora era un proscrito, un saqueador, una sombra. Un enemigo más que debo enfrentar, murmuró Nira Coltrane para sí, antes de correr las cortinas y dejar atrás esa noche inquieta. El carruaje retumbaba sobre el terreno pedregoso, levantando nubes de polvo mientras avanzaba por un cañón estrecho, justo a medio camino entre el rancho de Nira y la ciudad de Tucson. En el interior, ella repasaba sus notas para la reunión de la asociación ganadera, vestida con impecable sobriedad en un traje de viaje color burdeos oscuro. Su cabello castaño estaba recogido bajo un sombrero sencillo, con la elegancia práctica de quien conoce el peligro. A su lado iba Evan Thorne, antiguo esclavo de Georgia que había seguido a Cade Coltrane después de la guerra, y que ahora servía como cochero y, en más de una ocasión, como guardián. Sus manos curtidas descansaban sobre una escopeta, mientras sus ojos exploraban con atención el paisaje que pasaba. «Los cañones siempre me dan mala espina, señora Nira», murmuró con voz baja. «Hay demasiados rincones para una emboscada». «Por eso tenemos a nuestro amigo arriba», respondió Nira, refiriéndose al guardia armado que iba junto al cochero. Aún así, algo dentro de ella no se calmaba. Un presentimiento. Aquel tramo había sido escenario de 3 ataques en tan solo 3 meses. De pronto, el carruaje se detuvo bruscamente, haciéndola tambalearse. «¡Qué demonios!», empezó a decir, pero la mano levantada de Evan la silenció. Desde el techo llegaron gritos ahogados, luego un único disparo, y después, el silencio. «Póngase detrás de mí, señora», susurró Evan, alzando su escopeta hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de sol inundó el interior y cegó a Nira por un instante. Cuando su vista se aclaró, se encontró mirando directamente al cañón de un rifle sostenido por un hombre con el rostro cubierto por un pañuelo. Detrás de él había 2 más, también enmascarados. «Salga». Despacio y sin movimientos bruscos, ordenó el primero. Su acento no era ni de blanco ni de mexicano. La escopeta de Evan no titubeó. «Será mejor que sigan su camino, caballeros. Aquí no hay nada que valga morir». La mujer, Nira Coltrane, ella viene con nosotros, dijo el encapuchado sin rodeos. Sus ojos oscuros se posaron en Nira. «No tiene que morir nadie hoy, viejo». «No puedo permitir eso»,
replicó Evan, apretando el gatillo con firmeza. Nira le puso una mano suave sobre el brazo. Está bien, Evan, baja el arma. Señora, le digo que... Haz lo que te digo, dijo ella con tono sereno pero firme. Si quisieran matarnos, ya lo habrían hecho. Con reticencia, Evan bajó la escopeta. Decisión inteligente, dijo el encapuchado dando un paso atrás para dejarla salir. Nira descendió del carruaje con la cabeza en alto, sin perder ni una pizca de su dignidad. Observó la escena con rapidez. El cochero y el guardia estaban vivos, pero atados y desarmados. 4 jinetes rodeaban el vehículo, todos con armas y rostros cubiertos. Si es dinero lo que buscan, empezó a decir ella. No lo es, la interrumpió el líder. Hizo una señal y uno de sus hombres trajo un caballo. Montará con nosotros, señora Coltrane. ¿Y si me niego? Los ojos del hombre se curvaron levemente, como si sonriera bajo el pañuelo. No lo hará. Había algo en su voz, una cadencia particular al pronunciar su nombre, que le heló el corazón. Antes de poder entender por qué, él ya se le había acercado, y le susurró al oído. Por lo que fuimos, ven sin resistencia. No deseo hacerle daño a los suyos. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Esos ojos. Los conocía. Los había soñado en noches solitarias, cuando el peso de su imperio la asfixiaba. «Tavian», susurró, sin poder evitarlo. Él no respondió. Solo le tendió la mano para ayudarla a montar, y ella la aceptó. Cuando ya estaban listos para partir, Nira se volvió hacia Evan. «Dile a Judge Fenlow que me he retrasado, y Evan...» Nada de heroicidades. El hombre asintió con gravedad, comprendiendo lo que había detrás de esas palabras. No lo sigas. No pongas más vidas en riesgo. El grupo se alejó por un sendero oculto entre montañas escarpadas. Nira mantuvo la calma, sin dejar que el miedo se asomara a su rostro. Años tratando con hombres duros, le habían enseñado a ocultar el temor y a calcular cada ventaja. En ese momento tenía muy pocas, pero había una. El hombre que la había secuestrado no era un desconocido, sino un fantasma del pasado. Un hombre que una vez le había salvado la vida. Un hombre que jamás pensó volver a ver. Y si los rumores eran ciertos, ese mismo hombre ahora era uno de los forajidos más buscados del territorio. Mientras el polvo se asentaba detrás de ellos, los jinetes que llevaban a Nira Coltrane más allá de la frontera hacia territorio apache, dejaban también atrás la civilización. Los senderos que tomaban serpenteaban entre montañas y desfiladeros, invisibles para ojos no entrenados. Caminos que solo conocían quienes nacieron entre espinas y sequía. El viaje fue arduo. Nira cabalgaba en silencio, memorizando cada giro, cada piedra, cada señal del terreno, mientras analizaba con mente fría a sus captores. Los 4 hombres se movían con la precisión de quienes han vivido huyendo. Hablaban entre ellos en una mezcla de apache y un inglés esporádico. Al caer la tarde, llegaron a un cañón escondido, cuya entrada se disimulaba entre grandes rocas erosionadas. Dentro, apareció un campamento pequeño, apenas unas 15 almas, hombres, mujeres y hasta algunos niños. No eran solo bandidos, eran familias. Y Nira entendió, en ese instante, que había cruzado mucho más que una frontera. Había entrado a un mundo donde las reglas eran otras, y el hombre que la había traído allí no era un enemigo cualquiera. Era Tavian Wolfmark, el mismo que una vez, bajo otra luna, le mostró que incluso en la tierra más seca, podía brotar algo parecido al amor. Hombres, mujeres, incluso algunos niños. Nira Coltrane lo comprendió en silencio. No eran simples bandidos, eran familias. Tavian Wolfmark fue el primero en desmontar. Luego, sin mirarla directamente, le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Su gesto fue impersonal, pero extrañamente familiar. Desde aquel susurro en la diligencia no le había dirigido una sola palabra. «Te quedarás aquí», dijo por fin.
señalando con la cabeza una pequeña choza de ramas y lona, un Wickiup apache cubierto de matorrales. Nadie te hará daño. Qué alivio tan reconfortante, respondió Nira con sarcasmo, cruzando su mirada con la de él. ¿Y cuánto tiempo piensas mantenerme como prisionera, Tavian? ¿O debería llamarte ahora el fantasma apache? Un destello cruzó por los ojos oscuros del hombre. ¿Arrepentimiento? ¿Burla? Luego, sin prisa, bajó el pañuelo que le cubría el rostro. Los rasgos que Nira conocía surgieron al fin, aunque endurecidos. A sus 34 años, la cara de Tavian contaba historias con nuevas cicatrices, huellas de batallas libradas, pero aquella inteligencia afilada en sus ojos de obsidiana no había cambiado ni un ápice. «Llámame como prefieras», dijo con voz más grave de la que ella recordaba. «Serás liberada cuando sea seguro hacerlo». ¿Seguro para quién? Estoy entorpeciendo un asunto federal. Los Marshalls me esperan. Lo sé, contestó él, y llamó con un gesto a una joven mujer apache. Aven Skyfern cuidará de ti. Te aconsejo que descanses. Hablaremos más tarde. Y con ese tono seco y final, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Nira con la joven, quien le hizo una leve reverencia antes de invitarla a entrar en el refugio. Dentro del Wickiup, encontró mantas limpias sobre ramas de pino, una cantimplora de agua y un poco de carne seca. Lo justo, pero suficiente. Se sentó en silencio, intentando ordenar su mente, mientras Aven salía sin decir palabra, con un gesto tímido. 5 años. 5 años desde aquel encuentro inesperado en la frontera del territorio apache. 5 años desde aquellos 3 días que habían desafiado todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo. Los recuerdos regresaron sin que los llamara. La rueda rota de su carreta. Tavian apareciendo entre la calina del desierto como un espejismo. Su ayuda sin pedir nada a cambio. Su forma de hablar, sorprendentemente culta. Producto, como ella supo después, de su paso por escuelas misioneras antes de regresar con su gente. Y aquella tormenta de verano que los obligó a refugiarse en una cabaña minera abandonada. 3 días de palabras compartidas, de relatos que venían de mundos opuestos. Él, hijo de un jefe que había estudiado a los blancos para proteger mejor a su pueblo. Ella, hija de banquero, casada por conveniencia, convertida en dueña de un imperio ganadero en tierras que apenas comprendía. 3 días de una conexión improbable, construida a pesar de todo. Y la tercera noche, cuando las barreras se disolvieron entre historias compartidas y silencios que lo decían todo. Un beso. Dubitativo, pero lleno de promesas. Un beso que no llegó a más. Porque una patrulla del ejército los interrumpió. Tuvieron que separarse a toda prisa, y con la despedida, un juramento entre susurros desesperados. Prometieron volverse a encontrar. Una promesa que nunca se cumplió. Nira había regresado con su esposo enfermo y sus nuevas responsabilidades. Tavian había desaparecido, perseguido por la intensificación militar contra los últimos grupos libres de apaches. Meses más tarde, ella oyó rumores de su muerte en una escaramuza. Lloró sola, en silencio, y enterró ese recuerdo bajo capas de deber y ambición, mientras se transformaba en la señora Coltrane. Una figura que inspiraba respeto y temor. Y ahora, ahí estaba, vivo. Diferente, líder de lo que parecía ser más un grupo de refugiados que una banda de forajidos. La tela del Wickiup se movió con suavidad, sacándola de su ensoñación. Tavian entró con una taza metálica de café, que le tendió sin decir palabra. «Imagino que tendrás preguntas», dijo, sentándose frente a ella. Nira aceptó la bebida, usando esos segundos para recomponerse. «¿Varias?» Empezando por qué secuestraste a la mayor contribuyente y empleadora del territorio. Un leve gesto parecido a una sonrisa suavizó por un instante sus facciones. Sigues tan directa como siempre. Eso no ha cambiado. Responde la pregunta, Tavian.
Él asintió, con respeto en su postura. La reunión con los Marshalls a la que fuiste convocada es una trampa. No por ellos. Por el coronel Reese Blackthorne, de Fort Buchanan. Lleva meses acosando a mi gente. Está frustrado por nuestras acciones. ¿Te refieres a los asaltos a las diligencias y los cargamentos de nómina? Me refiero a nuestros intentos de alimentar a nuestras familias, que mueren de hambre en las reservas mientras los agentes del gobierno se roban los víveres que debían llegarles. Su voz era tranquila, pero en sus ojos ardía una determinación feroz. Blackthorne supo de tu viaje y decidió usarte como carnada. Sabía que he interceptado antes tus envíos de plata. Neera lo observó con atención, comparando sus palabras con lo que sabía del coronel. La reputación de Blackthorne como brutal y despiadado en el manejo de problemas apaches era bien conocida. Aún así, ¿por qué pensaría que te arriesgarías a capturarme? Nuestra relación fue breve, hace años. Dudo que alguien siquiera lo recuerde. Tavian Wolfmark sostuvo su mirada con firmeza. Hace 2 meses, uno de tus capataces atrapó a 2 de mis hombres recuperando dinero en la frontera norte de tus tierras. Ordenaste liberarlos, en vez de entregarlos al ejército. La taza se detuvo a medio camino de los labios de Neera Coltrane. ¿Eran tuyos? Ellos me hablaron de una mujer alta, con ojos como lluvia de invierno, que dijo: «Dile a tu líder que esta es la única piedad que ofrezco. La próxima vez, yo misma colgaré a los ladrones». A pesar de sí misma, Neera sintió el rubor subirle a las mejillas. No sabía que eran tuyos. ¿Segura?, replicó él, dejando la pregunta en el aire como un desafío. Antes de que ella pudiera responder, unos gritos rompieron la quietud del campamento. Tavian se puso de pie de inmediato, su mano volando hacia el revólver en su cintura. Un joven apache irrumpió en la tienda. Habló rápido, en su lengua natal. Neera no entendía todo, pero captó lo suficiente. «Vienen del sur», informó el joven, agitado. «¿Cuántos?», preguntó Tavian, ya caminando hacia la salida. «Al menos 12. Tienen pinta de soldados». Tavian se volvió hacia Neera, el rostro endurecido. «Parece que Reese Blackthorne es más astuto de lo que creía. Tu hombre Evan debió guiarlos hasta aquí». «Evan nunca haría eso», comenzó ella, y luego se detuvo. «Claro, el guardia del carruaje. Debía ser uno de los hombres de Hargrove». Tavian asintió con gravedad. «Tenemos que movernos. Ahora», le tendió la mano. «A menos que prefieras saludar al coronel y explicarle qué haces en un campamento apache». El mensaje era claro. Ser asociada con renegados apaches bastaría para destruir todo lo que ella había construido. Neera tomó su mano, levantándose con la dignidad que había convertido en escudo. ¿Y tu gente? Hubo un destello en los ojos de Tavian. ¿Sorpresa? ¿Respeto? Tienen un camino listo. Hemos sobrevivido cosas peores. Afuera, el campamento ya se movía con eficiencia. Algunos recogían solo lo esencial. Otros desmontaban chozas. Niños eran guiados hacia un estrecho sendero al fondo del cañón. Tavian llevó a Neera hasta 2 caballos ensillados. ¿Aún puedes montar a horcajadas?, preguntó, con un tono que evocaba otros tiempos. «Mejor que la mayoría de los hombres de este territorio», respondió ella, alzando la falda y montando sin ayuda. Una sombra de sonrisa se dibujó en los labios del guerrero. «Eso sí lo recuerdo». Cabalgaron con fuerza, tomando un camino diferente al del grupo, ascendiendo hacia las montañas donde los pinos dispersos ofrecían mejor cobertura. A lo lejos, apenas audible, sonaba el galope de los perseguidores. «Son tenaces», comentó Neera mientras descansaban brevemente en una saliente rocosa. «Blackthorne me quiere, sí», respondió Tavian, escaneando el horizonte con la mirada afilada. «Pero no solo a mí. Hay recompensa por cualquier apache fuera de la reserva. Vivo o muerto, aunque prefieren lo segundo». La amargura en su voz atravesó a Neera. «¿Por eso te volviste saqueador? ¿Por venganza?»
Sus ojos se clavaron en los de ella, oscuros, intensos. Por supervivencia, Nira. Cuando nos forzaron a vivir en San Carlos, nos condenaron a morir. Enfermedades, hambre, corrupción. Vi a niños apagarse mientras los agentes del gobierno vendían los víveres destinados a ellos. Se volvió a mirar el sendero que habían recorrido. Lidero asaltos a nóminas y cargamentos porque ese dinero compra comida, medicina, mantas, lo que sea que podamos devolver a nuestra gente. Todo es para ellos. Nira lo observó con otra luz. Ese no era el mismo hombre filosófico y soñador de hace 5 años. Aquel creía en el cambio a través del entendimiento. Había aprendido otra lección. ¿Y tu educación?, preguntó ella suavemente. ¿Tu plan de ser puente entre nuestros mundos? El dolor se asomó fugazmente a su rostro. Ese mundo no quiere puentes, Nira, solo sumisión o extinción. Revisó su rifle con movimientos medidos. Debemos seguir. A 2 millas al norte hay un lugar donde podremos refugiarnos esta noche. Cuando estaban por montar de nuevo, un disparo tronó en el aire. La bala astilló la corteza del árbol justo al lado de Tavian. En un reflejo, tiró de Nira y ambos se cubrieron tras una gran roca. Otros disparos siguieron. Al menos 3 tiradores, dijo él con calma, devolviendo fuego con puntería precisa. Loma izquierda, a unos 200 pasos. Nira bajó la mano hasta su bota y sacó la pequeña derringer que llevaba escondida, precaución adquirida desde sus primeros días en el territorio. 4 balas no servirán de mucho, murmuró, recordando las mismas palabras que él le dijo la primera vez que se encontraron. Tavian la miró, sorprendido, y con algo parecido a aprobación. Mejor que nada, le dijo entregándole su revólver. ¿Aún recuerdas cómo se usa? Apuntar y apretar, respondió ella revisando el tambor. He tenido práctica desde entonces. Tavian asintió con una leve inclinación. Cubre el flanco izquierdo. Rodearé para flanquearlos. Espera aquí. Pero Nira Coltrane le sujetó el brazo. Estás arriesgando tu vida por una mujer que representa todo lo que tu gente ha perdido. ¿Por qué? Por un instante, el eco de los disparos pareció desvanecerse. Tavian Wolfmark la miró con esa intensidad que ella solo había visto una vez, hacía 5 años. ¿Aún no lo sabes, Nira Coltrane? Antes de que pudiera contestar, él ya no estaba. Se desvaneció entre las sombras con esa eficacia silenciosa que le había ganado su apodo. Sola, Nira intentó calmar su respiración, concentrándose en la dirección que Tavian le había señalado. Cuando una figura se movió entre las rocas, disparó 2 veces sin dudar, obligando al atacante a cubrirse. Los minutos se estiraron como si fueran horas. De pronto, se escucharon disparos desde el otro lado de la loma, gritos, confusión. Tavian había logrado rodearlos y atacar desde un flanco. El tiroteo terminó tan rápido como había empezado. El silencio volvió, roto apenas por el susurro del viento entre los pinos y el lejano chillido de un halcón. Nira se mantuvo firme, el revólver aún en alto, hasta que finalmente Tavian reapareció. Tenía un corte sangrante en el antebrazo, pero por lo demás estaba ileso. «Exploradores del ejército», informó. «Avanzada». «¿Los mataste?», preguntó Nira sin titubeos. «No, dejé uno herido. A los demás los até. Los encontrarán». Sus ojos se cruzaron con los de ella. «¿Te sorprende eso?». «Hace 5 años no. ¿Y ahora?». Ella le devolvió el revólver. «Ahora, ya no sé qué esperar del fantasma apache». Algo en el rostro de Tavian se suavizó por un segundo. «Sigo siendo el mismo, solo con menos ilusiones». Señaló hacia los caballos que increíblemente seguían cerca, sin haber huido del estruendo. «Tenemos un largo camino por delante». Montaron y continuaron adentrándose entre las montañas. El sendero serpenteaba entre riscos y ramas secas. A cada paso, Nira sentía como las murallas que había construido durante años alrededor de su corazón empezaban a resquebrajarse.
Ese hombre, ese forajido, ese enemigo de todo lo que ella había logrado. Seguía siendo la única persona que había mirado más allá de su fachada impenetrable. Y a pesar de la lógica, de la sociedad, del imperio que había edificado con tanto esfuerzo, una parte de ella no podía evitar dar la bienvenida a esa peligrosa reaparición de sentimientos que creía enterrados bajo el polvo del desierto de Arizona. La noche cayó rápido en las montañas. El aire se volvió helado cuando la oscuridad cubrió el paisaje. Tavian los guió hasta una cueva oculta tras un matorral de enebros. Desde apenas unos metros, la entrada era casi invisible. «Aquí estaremos seguros», dijo ayudando a Nira a desmontar. «El ejército no continuará la búsqueda por la noche. No en este terreno». Dentro, la cueva se abría a una cámara sorprendentemente amplia. Tavian se movía con naturalidad, como si ya hubiese estado allí antes. Encendió una pequeña fogata en un círculo de piedras. Las llamas danzaban en las paredes, revelando víveres almacenados con cuidado en huecos naturales. Municiones, carne seca, mantas y latas de agua. «¿Uno de tus escondites?», preguntó Nira quitándose el sombrero y soltándose el cabello recogido. El alivio fue inmediato. Tavian asintió mientras cuidaba de los caballos. «Uno de muchos. Las montañas recuerdan a los apaches, aunque otros deseen olvidarnos». Le ofreció un trozo de carne seca y una cantimplora. Comieron en silencio. El peso del pasado y del presente flotaba entre ellos. Finalmente, Nira rompió el silencio. «Dijiste que me liberarías cuando fuera seguro. ¿Cuándo será eso?» «2, quizá 3 días. Cuando estemos seguros de que los hombres de Blackthorn se han retirado». La miró a través del fuego. «Tu capataz, el antiguo esclavo, ¿podrá manejarlo todo sin ti?» «Evan Thorne puede encargarse de todo por una semana si hace falta», respondió ella, sorprendida por lo mucho que Tavian parecía saber de su vida actual. «¿Has estado observando mis operaciones?» «Es mi deber conocer a quienes tienen poder en estas tierras», dijo él con una media sonrisa seca. «Incluso a quienes alguna vez compartieron café conmigo en una cabaña minera durante una tormenta». Esa referencia derrumbó algo dentro de Nira. «Creí que estabas muerto», susurró. Después de aquella campaña del ejército contra los últimos clanes libres, hubo reportes exagerados, replicó Tavian. Aunque no salí ileso. Se arremangó la camisa y mostró una cicatriz profunda en el brazo. Un regalo de despedida del 6º de caballería, antes de que lograra cruzar a México. «¿México?», repitió Nira. «¿Has estado allá todo este tiempo?» Tavian negó con la cabeza. «Estuve un tiempo, luego volví a la reserva. Intenté trabajar dentro del sistema». Su expresión se oscureció. «Vi a mi primo morir de fiebre porque el agente indio vendió la medicina destinada para nosotros. Vi niños desnutridos mientras el ganado pastaba en lo que una vez fue nuestra tierra». La pasión en su voz era contenida, pero innegable. Esa era la llama que lo había transformado. Ya no era el hombre de antes, era un líder de resistencia. «Así que decidiste tomar el control», dijo Nira. No era una pregunta, era una afirmación. «Decidí sobrevivir», respondió él, «y ayudar a mi gente a hacer lo mismo». Tavian Wolfmark sostuvo su mirada sin parpadear. «Júzgame si quieres, Nira Coltrane. Tú, con tus miles de acres y tus minas de plata. Tu imperio levantado sobre la tierra donde mis ancestros cazaron durante generaciones». Las palabras la hirieron, pero Nira no se inmutó. «No niego la historia, Tavian. Pero todo lo que tengo, lo construí con esfuerzo. Y trato justo». Él soltó una risa sin alegría. «¿Justo? ¿Fue justo cuando rompieron los tratados uno por uno? ¿Cuando nuestras tierras de caza se convirtieron en tus pastizales? ¿Cuando desviaron nuestros ríos para tus ganados?» El calor subió al rostro de Nira. «Yo no tomé esas decisiones. Ni siquiera vivía aquí cuando todo eso ocurrió. Y sin embargo, te beneficias de ello todos los días».
La voz de Tavian era suave, pero constante como la lluvia que cala. Cada acre que posees, cada dólar de plata que cuentas, todo descansa sobre promesas rotas y tierra robada. El fuego crepitaba entre ambos. El vínculo cálido de su primer encuentro se tensaba ahora bajo el peso de una verdad que los dividía. Nira fue la primera en desviar la mirada. «Tal vez tengas razón», dijo, con una franqueza que sorprendió a ambos. «Pero dime entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo abandone todo? ¿Que renuncie a la seguridad que me ha costado tanto conseguir?» Tavian la observó largo rato. «No», respondió por fin, «ya no espero lo imposible». La resignación en su tono caló más hondo que toda su rabia anterior. Nira recordó al hombre idealista que una vez habló de tender puentes, de encontrar caminos donde ambos pueblos pudieran vivir. «¿Qué te pasó, Tavian?», preguntó en voz baja. El hombre que conocí creía que el cambio era posible. Él removió las brasas con un palo, enviando chispas hacia el cielo oscuro. Ese hombre vio morir a su hermana en la reserva, porque el médico prometido nunca llegó. Enterró a su sobrino, de apenas 6 años, después de un ataque de la caballería a familias que huían de la enfermedad en San Carlos. Sus ojos, cuando volvieron a mirarla, llevaban tristeza y determinación. Ese hombre aprendió que las palabras bonitas y la esperanza no alimentan a los niños hambrientos, ni detienen las balas. Nira sintió el peso de esas pérdidas. Comprendió cómo lo habían moldeado, cómo el joven soñador se convirtió en el líder endurecido que tenía ante sí. «Lo siento», dijo simplemente. «Tu compasión no cambia nada», respondió él, pero su voz ya no era tan dura. «No», asintió ella, «pero tal vez comprender sí». Volvieron al silencio, cada uno perdido en sus pensamientos mientras el fuego se apagaba lentamente. Tavian se levantó para echar más leña. La luz iluminó las líneas marcadas en su rostro. Cada una contaba un año, una batalla, una decepción. «Tú también has cambiado, Nira Coltrane», murmuró, volviendo a sentarse. La mujer que conocí aún buscaba su lugar en estas tierras. Ahora, caminas como quien sabe quién es y qué quiere. Ella reflexionó un instante antes de responder. «La necesidad te cambia. Después de la muerte de Kate, tuve que endurecerme. En el negocio del ganado, una mujer sola no tiene espacio para dudar, ni para ser débil». «Tu esposo», dijo él con un leve asentimiento. «Escuché que murió». «¿Consunción?» «Sí, lo oíste bien», dijo Nira, rozando inconscientemente el anillo de oro simple que aún llevaba. No por amor, sino como armadura. Contra pretendientes indeseados, contra quienes dudaban de su derecho a mandar. Era un buen hombre, a su manera. Nuestro matrimonio fue un arreglo útil para ambos. Tavian alzó una ceja. «No fue por amor, entonces». «Pocos lo son, en mi experiencia», respondió ella con firmeza. «Kate necesitaba una socia capaz. Yo necesitaba liberarme de los planes de mi padre y tener la oportunidad de crear algo mío. Nos respetábamos. Fue suficiente». «¿Y después?», preguntó él con una chispa burlona en la voz. «¿Ningún pretendiente para la viuda más rica del territorio?» Nira soltó una risa breve, pero sincera. «Más de los que quisiera contar. Rancheros, banqueros, hasta algún juez. Todos encantados de ayudarme a manejar lo que Cade dejó. Que según dicen, era bastante», señaló él. «Era un comienzo», corrigió Nira con orgullo contenido. «Lo que existe ahora, lo levanté yo». El rancho original tenía 10,000 acres. Ahora, el CBRW abarca casi 50,000. 3 minas de plata en funcionamiento, y el mayor criadero del territorio. Tavian la miró con renovado respeto. «Impresionante, aunque imagino que no todos están contentos con una mujer manejando tanto poder. Su aprobación no me importa»,
dijo ella, encogiéndose de hombros. Su respeto, en cambio. Eso sí lo necesito, y ese respeto, aprendí que viene con fuerza y resultados. Parece que compartimos filosofía, respondió él, ofreciéndole una manta de sus provisiones. Deberías descansar, mañana vendrán nuevos desafíos. Nira aceptó la manta, sintiendo de golpe todo el cansancio acumulado. Mientras se acomodaba cerca del fuego, una pregunta que le rondaba desde hacía horas escapó por fin de sus labios. ¿Los niños de tu campamento? Dijo. ¿Alguno de ellos es tuyo? Tavian levantó la vista de su rifle. Por un instante, el asombro fue evidente en su rostro. No, respondió Tavian Wolfmark tras una pausa. No he tenido esposa ni hijos. La pregunta no dicha quedó flotando entre ellos. ¿Por qué? Pero ninguno de los dos se atrevió a avanzar por ese camino. Buenas noches, Tavian, dijo Nira Coltrane finalmente, dándose vuelta hacia el fuego. Duerme bien, Nira Coltrane, respondió él, con una voz que llevaba ecos de una ternura que ella casi había olvidado. El amanecer rompió con el retumbar lejano de cascos. Tavian reaccionó al instante, rifle en mano, moviéndose hacia la entrada de la cueva. Nira lo siguió, aún con la ropa y las botas puestas por pura precaución. Patrulla de caballería, informó con el ceño fruncido. Al menos 20 jinetes bajando por el valle. Nira entrecerró los ojos, divisando la nube de polvo elevándose a la luz de la mañana. Van hacia el noroeste, se alejan. Por ahora, gruñó Tavian sin perder la vigilancia. Pronto dividirán al grupo y empezarán a buscar en patrones. Rhys Blackthorn puede ser cruel, pero no es tonto. ¿Y ahora qué planeas?, preguntó Nira ya enrollando su manta. Hacia el norte, más profundo en las montañas. Luego al este, cerca del límite de la reserva. Mientras desmontaba el campamento con eficacia, añadió: Tengo contactos que pueden hacer llegar un mensaje a tu rancho, avisando que estás a salvo. Nira lo observó un instante. ¿Y después? Tú volverás a tu imperio, y yo, al mío. Lo dijo con frialdad, pero sus ojos contaban otra historia. Tu imperio de fugitivos y renegados, observó ella sin tono hiriente. Preferimos llamarnos luchadores por la libertad, respondió él, con una chispa del humor seco que ella recordaba bien. Prepararon los caballos en un silencio casi cómodo. La tensión de la noche anterior cedía paso a la concentración que exigía la supervivencia. Cuando Tavian la ayudó a montar, sus manos se demoraron un instante en su cintura. El contacto le dejó un calor inesperado, a pesar del aire helado del amanecer. Reanudaron el viaje por senderos tan ocultos que sin él, Nira jamás los habría notado. Para el mediodía, alcanzaron una cresta desde donde se desplegaba todo el territorio. Las montañas se desvanecían en colinas, y más allá, las vastas llanuras que incluían sus tierras. Tu dominio, dijo Tavian, siguiendo su mirada. ¿Desde aquí? Parece más pequeño. Pequeño, pero lo suficiente para atraer enemigos, contestó Nira. No solo tú y tus hombres. Hay varones ganaderos de Texas husmeando por mis derechos de agua, y compañías mineras que harían lo que fuera por arrebatarme la mina Silver Queen. Tavian la miró con otra comprensión. Tú también libras tu guerra por la supervivencia. Con diferentes reglas, quizás. Pero sí, dijo ella. Ambos protegemos lo que es nuestro con lo que tengamos a mano. Antes de que pudiera responder, un disparo rompió el aire. La bala impactó la roca junto al caballo de Tavian. El animal relinchó, encabritándose, y más disparos siguieron. ¡Emboscada!, gritó Tavian, desmontando y arrastrando a Nira hacia un tronco caído. Las balas astillaban la corteza a su alrededor mientras se cubrían. 5, tal vez 6, calculó Tavian mientras devolvía fuego con precisión. No son soldados. Cazan recompensas. Por el aspecto, Nira sacó su Derringer, escaneando las sombras en busca de siluetas. Nos siguieron desde la cueva, murmuró.
Una bala le rozó el hombro a Tavian, desgarrando su camisa y dejando sangre. Él ni se inmutó, continuando su ataque con mirada fría. Uno de los atacantes cayó con un grito, rodando cuesta abajo. «Tenemos que movernos», dijo él, revisando la munición. «Nos flanquean por el este». «El barranco a la derecha», señaló Nira. «Si llegamos a tiempo...» «Muy expuesto», la interrumpió Tavian. «Nos convertiríamos en blancos fáciles». Nira entrecerró los ojos, evaluando la situación como si estuviera en su rancho. Años de defender su tierra habían agudizado su instinto. «Los caballos ya no están», observó. «Pero si creamos una distracción en el flanco oeste, podríamos escabullirnos por esos pinos al norte». Tavian le dedicó una mirada de respeto. «¿Qué tipo de distracción?» Como respuesta, Nira sacó de su bota una pequeña petaca de plata, regalo de un varón tejano que quería casarse conmigo. «Whisky», explicó. «Y necesito tu pañuelo». La comprensión brilló en los ojos de Tavian. Rasgó una tira de su pañuelo, que Nira empapó con el licor antes de meterla en la boquilla de la petaca, dejando una mecha colgando. «A mi señal», dijo ella sacando un fósforo de una cajita impermeable. «1, 2, 3». Encendió el trapo empapado y lanzó la petaca encendida hacia unos matorrales secos en la ladera oeste. Tavian cubrió el movimiento con fuego preciso. La petaca estalló al impactar, prendiendo los arbustos. El fuego se extendió rápido, levantando humo y llamas que desataron gritos de alarma entre los cazadores. Nira y Tavian aprovecharon el caos para correr hacia los árboles del norte, agachados, esquivando balas disparadas a ciegas a través del humo. Las balas seguían silbando, pero el humo y la confusión les dieron la ventaja necesaria para desaparecer. Llegaron a la protección de los pinos, adentrándose en el bosque mientras los sonidos de persecución se desvanecían tras ellos. Solo cuando hubo suficiente distancia entre ellos y el lugar de la emboscada, se permitieron detenerse para recuperar el aliento. «Eso», dijo Tavian Wolfmark, respirando con dificultad. «No lo enseñaban en la escuela de los misioneros». Nira Coltrane sonrió con suavidad. «Tampoco en el internado de señoritas de la señorita Porter», señaló con la mirada el hombro sangrante de Tavian. «Tenemos que curarte eso». «Después», insistió él, «aún estamos demasiado expuestos». Sus ojos repasaban el terreno con la mirada entrenada de un cazador. «A unas 2 millas de aquí hay un valle oculto, con un manantial. Podemos descansar allí». El trayecto a pie fue duro, más aún sin caballos, pero el bosque cerrado les ofrecía mayor seguridad. El terreno rocoso no dejaba huellas ni levantaba polvo. Tavian marcó un ritmo exigente pese a su herida, y Nira, sin quejarse, lo igualó con paso firme. Las botas de montar, contra todo pronóstico, resultaron útiles. Al caer la tarde, alcanzaron el valle prometido, un pequeño oasis verde entre acantilados áridos, alimentado por un manantial que descendía entre rocas cubiertas de musgo, formando una poza cristalina. «Es hermoso», dijo Nira en voz baja, mirando aquel rincón inesperado de paz. «Antiguo refugio apache», explicó Tavian, arrodillándose junto al agua para beber y lavarse la cara. «Pocos forasteros lo conocen. Y sin embargo, me traes aquí», observó ella, uniéndose a su lado. Él alzó la mirada. Había algo difícil de descifrar en sus ojos oscuros. «Tú no eres una forastera, Nira. Ya no». Sus palabras, sencillas, llevaban un peso que quedó suspendido entre ellos. No eran enemigos, tampoco aliados. Eran algo que no cabía en definiciones sencillas, algo que cruzaba líneas que el mundo había trazado entre sus pueblos. Nira rompió el momento, señalando su herida. «Déjame ver tu hombro». Tras un instante de duda, Tavian asintió, quitándose la camisa. La herida no era profunda, pero el sangrado era constante. Mientras Nira la limpiaba con agua del manantial, no pudo evitar notar las cicatrices que cubrían su torso, cada una contando una historia de lucha. «Los cazarrecompensas», dijo mientras trabajaba.
Venían por ti, no por mí. El fantasma apache vale $5,000, confirmó él, vivo o muerto. Una suma considerable, murmuró Nira, rasgando una tira de su enagua para improvisar un vendaje. Lo mismo que vale uno de mis toros premiados, según entiendo. Tavian intentó una broma, pero sus ojos no reflejaban humor. Las manos de Nira se detuvieron. ¿Eso piensas de mí? Que valoro más el ganado que la vida humana. Él suspiró. La rabia de la noche anterior había cedido paso a algo más complejo. No, te he observado lo suficiente para saber que eres justa con tu gente. Generosa incluso. Blancos, mexicanos, negros. Juzgas por su trabajo, no por su origen. Y sin embargo tú me juzgas por la tierra que poseo, respondió ella, retomando el vendaje. Juzgo al sistema que permitió que la quitaran, corrigió él. Tú eres una complicación. ¿Una complicación?, repitió ella, atando el vendaje con firmeza. ¿Eso soy para ti, Tavian? Él se giró hacia ella. Estaban demasiado cerca, demasiado solos en ese rincón escondido. ¿Qué preferirías ser, Nira Coltrane? La pregunta quedó suspendida, cargada de significados que ninguno de los dos se había atrevido a explorar desde aquella despedida hace 5 años. Antes de que pudiera responder, un sonido lejano captó la atención de Tavian. El tintineo de arneses, el golpe sordo de cascos sobre tierra. Jinetes, susurró, ya en alerta. Al menos 4, quizás más, retrocedieron hasta una formación rocosa bajo la que podían ocultarse. Desde allí, vieron a 6 hombres aparecer al otro extremo del valle. No vestían uniforme, sus armas eran variadas. Cazarrecompensas, sin duda. «¡Nos siguen!», gruñó Tavian. «Son persistentes». $5,000 motivan a cualquiera, dijo Nira sin apartar la vista. Al de adelante lo reconozco. Jorah Flintvale. Antes rastreaba para el ejército, ahora se vende al mejor postor. Tavian la miró con sorpresa. ¿Lo conoces? Es mi deber conocer a los hombres peligrosos de este territorio, dijo ella, devolviéndole sus propias palabras. Sobre todo a los que podrían amenazar lo que es mío. Un plan empezaba a tomar forma en su mente. Arriesgado, sí, pero con posibilidades. No saben que estoy contigo, dijo en voz baja. Buscan al fantasma apache, no a Nira Coltrane. La comprensión apareció en los ojos de Tavian. No, dijo con firmeza. Sea lo que estés pensando, es demasiado arriesgado. Puedo distraerlos, ganarte tiempo. Incluso podrías recuperar los caballos. Demasiado peligroso. Esos hombres respetan el dinero y el poder, lo interrumpió ella. Y temen a quien sabe usar ambos. Como yo. Tavian la miró con conflicto en el rostro. ¿Por qué querrías ayudarme? Te secuestré, puse en riesgo tu vida, tu negocio. La pregunta la hizo detenerse. ¿Por qué? En efecto, la respuesta era un nudo de recuerdos, remordimientos y algo más profundo, algo que no se había permitido aceptar. Porque hace 5 años, dijo por fin, tú me enseñaste a mirar esta tierra y su gente con otros ojos. Y porque aún no estoy lista para verte morir. Antes de que Tavian pudiera responder, Nira Coltrane ya se movía. Salió de su escondite con paso firme, como quien está acostumbrada a dar órdenes y ser escuchada. Su cabello se había soltado de los pasadores. Su traje de viaje estaba polvoriento, desgarrado en el dobladillo. Pero su porte era inconfundible. El de una mujer que no pedía respeto, lo exigía. Jorah Flintvale, llamó, su voz resonando con autoridad a lo largo del valle. Me parece que están pisando tierras de pastoreo del CBR Duavive sin permiso. Los cazarrecompensas detuvieron sus caballos en seco, sorprendidos al reconocer a la mujer más influyente del territorio. Jorah fue el primero en reaccionar, llevándose el sombrero a la cabeza con un gesto apenas educado. «Señora Coltrane», dijo con tono arrastrado. «Esto sí que no lo esperábamos.
Estamos tras el rastro del fantasma Apache y sus hombres. ¿No ha visto algo? Nira avanzó con pasos calculados, manteniendo una distancia prudente. He estado inspeccionando tierras para ampliar el pasto, mintió con soltura. Mi caballo se espantó por un puma esta mañana. Desde entonces ando a pie. Los ojos de Flint Vale se entornaron con suspicacia. ¿Sola, señora? No parece propio de alguien de su categoría. Mis hombres están revisando la ladera oeste, replicó sin titubear. Íbamos a encontrarnos aquí al atardecer. Miró deliberadamente hacia el sol, que ya se escondía entre los pinos. No deben tardar. Y vienen armados, muy armados. La amenaza, aunque sutil, era clara. Flint Vale se removió en la silla, claramente sopesando la recompensa contra el riesgo de enfrentarse a los hombres armados de la ranchera más poderosa del territorio, y a las repercusiones legales y políticas que eso implicaría. Seguimos el rastro del Apache y su acompañante hasta este valle, insistió, aunque con menos convicción. Entonces ya se habrán ido, dijo Nira, restándole importancia. Pero ya que interrumpieron mi trabajo, les agradecería escolta hasta encontrar a los míos. Mientras hablaba, Nira no perdió de vista el movimiento leve entre las rocas, una sombra que se deslizaba silenciosa de piedra en piedra. Tavian estaba haciendo justo lo que habían planeado. Flint Vale dudaba, atrapado entre la cacería y la incómoda aparición de Nira. Tal vez deberíamos esperar a que lleguen sus hombres, sugirió con recelo. Qué coincidencia encontrarla justo donde rastreamos al fantasma Apache. Nira mantuvo la compostura, aunque el corazón le golpeaba en el pecho. Flint Vale no era tonto, ni fácil de intimidar. ¿Está insinuando que colaboro con forajidos, señor Flint Vale? Dijo con frialdad. Sería una acusación grave contra alguien con vínculos muy estrechos con el gobernador territorial. La alusión a sus conexiones dio en el blanco. La expresión de Flint Vale se endureció, pero retrocedió apenas. No he acusado a nadie, señora Coltrane. Solo cumplo con mi deber. ¿Igual que yo?, respondió Nira con tono gélido. Y ahora, sobre esa escolta, el disparo de un rifle interrumpió la conversación. La bala impactó el suelo cerca de los caballos. Los animales relincharon y se alzaron sobre las patas traseras. 2 disparos más estallaron, provocando gritos de alarma. ¡Emboscada!, gritó uno de los hombres, sacando su revólver mientras los demás se dispersaban buscando cobertura. Nira se lanzó al suelo, rodando tras una roca mientras las balas silbaban por el aire. Tavian había creado la distracción perfecta, pero ella había quedado atrapada en medio del fuego cruzado. Desde su posición, pudo verlo moverse como una sombra entre los cazadores, usando el terreno y el caos a su favor. Derribó a uno con la culata del rifle y a otro con un disparo certero en la pierna. Flint Vale, sin embargo, mantenía la calma. Se colocó tras una formación rocosa con línea directa a Tavian. Apuntó. Y Nira no lo dudó. Disparó su Derringer. El pequeño estallido casi se perdió entre el estruendo, pero la bala dio justo en el brazo de Flint Vale, desviando el tiro y obligándolo a cubrirse. Ese instante fue todo lo que Tavian necesitaba. Se deslizó entre las sombras hasta aparecer justo detrás del cazador. Hubo una breve lucha, y luego Flint Vale cayó inconsciente, derribado con un golpe limpio. En cuestión de minutos, todo había terminado. 2 cazadores yacían heridos, otros inconscientes o habían huido. Tavian recogió las armas y la munición. Luego se acercó hasta donde se resguardaba Nira. «Eso que hiciste», dijo en voz baja, «fue lo más valiente, o lo más loco que he visto». Nira se incorporó, sacudiéndose el polvo de la falda con toda la dignidad posible. En mi experiencia, esas 2 cosas suelen ir juntas. Una rara sonrisa iluminó el rostro de Tavian, borrando por un momento los años de dureza. Disparaste a Flint Vale. Tengo mejor puntería de lo que muchos creen, respondió Nira, recargando su Derringer con destreza. Una mujer sola necesita ciertas habilidades. El rostro de Tavian volvió a tornarse serio.
Me salvaste la vida, Nira Coltrane. En mi cultura, eso genera una deuda. Considéralo pago por aquel día, respondió ella sin mirarlo. Cuando ayudaste a una mujer varada con una rueda rota. Él negó con la cabeza. Esto fue mucho más. Y lo sabes, señaló hacia los caballos, ahora reunidos al otro extremo del valle. Debemos irnos antes de que se recuperen. O lleguen refuerzos. Montaron rápido. Nira eligió hacerlo de lado esta vez. La falda rasgada lo hacía más práctico. Mientras cabalgaban, sintió que algo sutil había cambiado entre ellos. Los límites entre cautiva y captor, entre hacendada blanca y guerrero apache, se habían difuminado hasta convertirse en algo mucho más complejo y peligroso. Cabalgaban en silencio, mientras el crepúsculo descendía sobre las montañas, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente se detuvieron para montar campamento en un barranco protegido, las tareas prácticas, asegurar los caballos, encender un fuego sin humo, les sirvieron de alivio frente a las preguntas que colgaban en el aire, sin decirse, solo después de haber comido un bocado sencillo, charqui y galletas duras tomadas de las alforjas de los cazarrecompensas. Tavian rompió el silencio. ¿Por qué me ayudaste hoy, Nira?, preguntó en voz baja con intención. ¿La verdad? Esta vez. Nira fijó la mirada en las brasas del pequeño fuego. Pensó. La respuesta que había dado antes era cierta, pero incompleta. Apenas una pieza de algo más grande. Algo que rara vez se permitía nombrar, ni siquiera para sí misma. Hace 5 años, comenzó despacio. Después de que nos separamos, regresé a mi vida como la señora Kate Coltrane. Esposa fiel, baronesa del ganado en ascenso. Cuidé a mi marido en sus últimos meses de consunción. Expandí nuestras tierras. Me convertí en la mujer que ves hoy. Lo miró al otro lado del fuego y su voz bajó. Pero algo cambió durante esos 3 días en aquella cabaña minera. Algo que no pude deshacer, ni olvidar. ¿Qué cambió?, preguntó Tavian, apenas por encima del crujir del fuego. Vi el mundo con otros ojos, confesó ella. Vi posibilidades que antes no imaginaba, a un hombre que caminaba entre 2 mundos, que entendía ambos, sin pertenecer por completo a ninguno. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Una conexión que nunca experimenté, ni siquiera en mi matrimonio. Aquella confesión flotó entre ellos, más reveladora de lo que había planeado, pero imposible de retirar. Tavian no dijo nada. Su rostro seguía imperturbable a la luz trémula del fuego. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué ves cuando me miras hoy, Nira Coltrane? No al explorador idealista de hace 5 años, sino al forajido con precio sobre su cabeza. Veo a un hombre que lucha por la supervivencia de los suyos, respondió ella con sinceridad. A un líder que arriesga su vida para alimentar a niños que ni siquiera son suyos. A un guerrero que perdona a quienes podría haber matado. Lo miró directo a los ojos. Te veo, Tavian, cambiado, endurecido. Pero aún eres aquel que mostró compasión a una mujer varada, cuando no tenía por qué hacerlo. La distancia entre ambos pareció reducirse. El fuego moría, pero entre ellos algo cobraba vida. ¿Y tú?, susurró ella. ¿Qué ves cuando me miras a mí? Tavian tardó en responder. Luego habló con voz baja. Veo fuerza sin crueldad, poder guiado por algo más que interés propio. Su tono se suavizó aún más. Veo a la mujer que me ha perseguido en pensamientos por 5 años, a través de desiertos, montañas y fronteras invisibles. El eco de su verdad reflejaba la que Nira no se había atrevido a pronunciar. Por un instante, quedó sin palabras. Tavian se incorporó, dio la vuelta al fuego y se sentó a su lado con esa agilidad silenciosa que lo caracterizaba, a pesar del hombro herido. Hace 5 años, dijo en voz apenas audible. Nos interrumpieron.
El aliento de Nira se contuvo cuando él extendió la mano y apartó suavemente un mechón de su rostro. Ese gesto llevaba consigo todas las palabras jamás dichas, todas las posibilidades que no pudieron ser. Aún estamos en lados opuestos de un abismo, susurró ella, aunque su cuerpo se inclinaba hacia él. Tal vez, admitió él, apoyando su mano en su mejilla. O tal vez. Nosotros somos el puente. Cuando sus labios se encontraron, no fue como aquel primer beso interrumpido, ni fue arrebatado. Fue algo más profundo, lento, cargado de tiempo y ausencia. Un momento suspendido fuera de la vida real, donde pudieron reconocer lo que había quedado enterrado, lo que pudo ser. La primera luz del alba los encontró ya en marcha. Cabalgaban uno junto al otro, en silencio, envueltos en el resplandor dorado del amanecer. No dijeron mucho, como si, en tácito acuerdo, decidieran no empañar la noche con palabras que jamás bastarían. Tavian guiaba el camino hacia el este, siguiendo sendas de animales y antiguos pasos apaches que los llevarían al borde de la reserva y del frágil universo compartido que aún les quedaba. A unas 10 millas hay un puesto de intercambio, dijo él al detenerse para dejar descansar a los caballos. Manuel Solano. Trata con justicia a blancos y apaches por igual. Puede enviar un mensaje a tu rancho. Nira asintió, acomodándose la falda rasgada. ¿Seguirás con las redadas? No lo dijo con reproche, solo era una verdad que pronto volvería. Tavian apartó la mirada. Mientras mi gente pase hambre. Mientras el gobierno siga ignorando sus propios tratados. Luego la miró de frente. Tú y yo sabemos que ese día puede que nunca llegue. Debe haber otro camino, murmuró Nira. Recursos legales. Apelar a Washington. Lo hemos intentado. La interrumpió Tavian con suavidad. Las delegaciones a Washington volvían con promesas nuevas, más papeles firmados. Y mientras tanto, los niños seguían muriendo de hambre o enfermedades que un doctor blanco podía curar en un abrir y cerrar de ojos. La frustración en la voz de Tavian no estaba dirigida a ella, sino a un sistema que una y otra vez había fallado a su gente. Nira entendía ahora mucho mejor la posición de él. Había visto, aunque fuera un atisbo, lo que él enfrentaba, las condiciones contra las que luchaba. ¿Y sí? Empezó ella, dudando, sin saber si debía decir en voz alta la idea que le empezaba a tomar forma. ¿Qué? Preguntó Tavian, mirándola con esos ojos atentos que parecían leer más de lo que uno decía. Nira eligió sus palabras con cuidado. ¿Y si hubiera una manera de ayudar a tu gente sin poner sus vidas en riesgo con cada redada? Una forma legítima, un acuerdo comercial, que hiciera llegar medicinas y suministros a la reserva. Tavian entrecerró los ojos. Interés y escepticismo a partes iguales. Los agentes indios controlan todo lo que entra a la reserva. Cualquier ayuda oficial la roban o la venden antes de que llegue a quienes la necesitan. No si viene por canales privados, replicó Nira con firmeza. El Cebarwe tiene contratos con proveedores en todo el territorio. Se podrían redirigir envíos, cambiar rutas. ¿Arriesgarías tu reputación y tu negocio por ayudar a unos salvajes apaches? La pregunta no llevaba veneno, solo una curiosidad genuina. Nira sostuvo su mirada sin pestañear. Ayudaría a personas necesitadas, mientras protejo mis inversiones. Las redadas a cargamentos de plata y sueldos están afectando mi empresa Tavian. Esto beneficiaría a ambos. Una chispa casi olvidada asomó en los labios de Tavian. Ahí está la mujer de negocios. Siempre negociando, Nira Coltrane? La vida es una negociación, respondió ella sin culpa. Pero en este caso, una que puede salvar vidas, apaches y blancos. Tavian se quedó pensativo. Un arreglo así requeriría confianza, y alguien que sirva de puente. Draven Solano, sugirió Nira. Tu contacto del puesto de intercambio. Si él goza de respeto en ambos lados, podría ser el intermediario.
La idea quedó suspendida entre ellos, frágil, pero con esperanza. Un puente posible, donde antes solo había abismo. Antes de que Tavian respondiera, un galope lejano los puso en alerta. Ambos dirigieron la vista hacia el este. Un jinete solitario se acercaba a toda velocidad. ¿Es de los tuyos?, preguntó Nira, notando cómo Tavian relajaba los hombros al reconocer al recién llegado. Riven Duststep, asintió él. Mi segundo al mando. Lo envié a verificar el estado de las familias tras el ataque del ejército. El joven guerrero apache detuvo el caballo con brusquedad, su rostro sombrío mientras se dirigía a Tavian en su lengua natal. Nira, aunque no lo dominaba, entendió lo esencial. Las familias habían llegado a salvo, pero había surgido una nueva amenaza. El rostro de Tavian se endureció conforme escuchaba. La mandíbula apretada, los ojos oscuros centelleando con ira contenida. Cuando Riven terminó de hablar, Tavian se giró hacia Nira, cambiando al inglés. El coronel Rhys Blackthorne ha tomado rehenes de la reserva, dijo con voz grave. 3 ancianos y 2 niños. Dice que intentaban escapar sin permiso, pero Riven asegura que fueron sacados de sus casas a la fuerza. Anunció que si no me entrego en 3 días, serán juzgados como enemigos de guerra. La implicación era clara. Ese juicio sería solo una formalidad antes de su ejecución o encarcelamiento indefinido. Nira había oído historias sobre Blackthorne, sabía de su obsesión por aplastar la resistencia apache y de los métodos crueles que empleaba para conseguirlo. No puede hacer eso, dijo en voz baja, aunque ambos sabían lo hueco de su afirmación. En este territorio, los comandantes militares actuaban casi sin límites cuando se trataba de asuntos indios. Ya lo hizo, respondió Tavian. Tengo que regresar de inmediato. Riven dice que los tienen en el fuerte Buchanan. Nira procesó todo con rapidez. Cada palabra, cada implicación. Esto cambia nuestros planes, dijo con claridad. Blackthorne está usando a los rehenes para sacarte, para forzar un enfrentamiento bajo sus condiciones. Lo sé, asintió Tavian, pero no puedo dejarlos a su suerte. El mayor de los rehenes es hermano de mi padre, un hombre sabio, sanador del pueblo. ¿Y los niños? Son sus nietos. Ahora entendía Nira la urgencia en sus ojos. No eran solo miembros de la tribu, eran su sangre. Quizás la única familia que le quedaba. Voy contigo, dijo ella sin vacilar. Tavian la miró como si no hubiera entendido bien. Eso está fuera de discusión. Ya no se trata de ti ni de tus cargamentos. Esto es asunto apache. Esto es asunto del territorio, respondió Nira con firmeza. El coronel ha excedido su autoridad. Y como terrateniente mayor y contribuyente, tengo derecho a impugnar sus acciones. Tavian la observó, con ese mismo filo que usaba para calibrar aliados o amenazas. ¿Arriesgarías tu posición, tu nombre, por unos rehenes apaches? La pregunta, aunque similar a otras antes, venía ahora cargada con una gravedad nueva. Lo haría por defender la ley, respondió ella. Por detener el abuso de poder militar. ¿Y por qué, Tavian? Esto ya no va solo de tu pueblo o el mío. Va de hacer lo correcto. Y sí, añadió Nira, también ayudaría a evitar la ejecución de inocentes, incluyendo niños. Riven Duststep observaba el intercambio con una mezcla de asombro y cautela. El gesto en sus ojos delataba sorpresa ante la inesperada alianza de aquella mujer blanca. Le dijo algo a Tavian en apache, con tal rapidez, que Nira no logró seguir. La respuesta de Tavian fue corta, seca, pero no desdeñosa. Tras ese breve cruce, se volvió hacia ella. Riven me recuerda que tener una aliada blanca poderosa podría cambiar el equilibrio, admitió con franqueza. Pero esto te pondría en confrontación directa con Rhys Blackthorne, un enemigo peligroso de hacerse. He enfrentado a hombres peligrosos antes, replicó Nira con la seguridad de quien sabe lo que ha vivido. Y a diferencia de ti, yo puedo entrar caminando por la puerta principal de Fuerte Buchanan, sin que me encadenen al instante. La lógica de sus palabras era indiscutible. Tavian vaciló,
pero terminó asintiendo con resignación. Necesitaremos un plan, murmuró. Uno que no termine con todos colgados de las horcas de Blackthorn. 3 días después, cuando el atardecer pintaba el desierto de tonos ámbar y dorado, Nira Coltrane estaba de pie en la galería del edificio de mando del fuerte Buchanan. Observaba con el ceño fruncido cómo los soldados guiaban a los rehenes apaches hacia el patio de armas. Las negociaciones con el coronel habían sido tensas, pero fructíferas, gracias a su reputación como empresaria influyente y sus conexiones con el gobernador territorial. Había conseguido la liberación de los familiares de Tavian, bajo su custodia personal. ¿Entiende usted los términos, señora Coltrane?, preguntó Rhys Blackthorn con voz tensa, apretando la mandíbula. Asume total responsabilidad por estos individuos. Si regresan a la reserva, usted garantiza su cumplimiento de todas las normativas. Si llegan a desaparecer, dejó la amenaza flotando en el aire. Entiendo perfectamente mis responsabilidades, coronel, respondió Nira con esa frialdad que había forjado su imperio. Y confío en que usted entiende que el gobernador Wilkins recibirá un informe detallado de esta operación, firmado por mí. La amenaza velada surtió el efecto deseado. Blackthorn apretó los dientes, pero asintió. El ejército existe para proteger a los civiles, señora Coltrane. Espero que no lamente sus impulsos humanitarios. Cuando los rehenes fueron oficialmente transferidos a su custodia, Nira no mostró emoción alguna. Pero por dentro, su pulso galopaba. El anciano sanador, el tío de Tavian, la observó con una sabiduría que solo dan los años y la resistencia. Los niños se aferraban a él, desconfiados, pero fuertes. «Mi carreta está esperando», les dijo con voz suave. Partimos de inmediato. El camino del fuerte Buchanan al puesto de intercambio de Draven Solano fue silencioso, tenso. Nira permanecía alerta, pendiente de cualquier sombra o señal de emboscada. Había hecho arreglos previos con Evan Thorne y varios vaqueros leales para encontrarse en una zona segura. Hombres que no harían preguntas, solo obedecerían. La escolta, numerosa y visible, era en parte una representación, para mantener la ilusión de que los apaches estaban siendo devueltos a la reserva, bajo supervisión blanca. Pero en realidad, otra jugada había comenzado días atrás. Al caer la noche, llegaron al puesto de Solano. El propio Draven los esperaba. Había preparado el carruaje privado de Nira, tal como se había acordado. El intercambio fue veloz, sin ruido. Los rehenes pasaron de la carreta a la elegante carroza. Caballos frescos ya estaban enganchados, listos. «Todo está listo, señora», confirmó Solano en voz baja. Los suministros se entregaron tal como se indicó. Su representante en la mina Silver Queen ejecutó las transacciones tal como usted ordenó. «Gracias, Manuel», dijo Nira. Su discreción no será olvidada. Mientras la carroza partía con rumbo oficial a Tucson, Nira y Evan tomaron otro camino, más largo, más escarpado, pero familiar para quienes conocían los senderos ocultos del territorio. A kilómetros del puesto, en un valle secreto conocido solo por los apaches y un puñado de aliados de confianza, Tavian esperaba junto a Riven y los suyos. Cuando Nira llegó con los rehenes liberados, el reencuentro fue un susurro entre lágrimas y abrazos, entre oraciones y miradas al cielo. Una victoria modesta, pero real. Esa noche, mientras la comunidad celebraba bajo las estrellas, Tavian llevó a Nira a un rincón tranquilo, bajo los álamos que crecían cerca del arroyo. «Cumpliste tu palabra», le dijo, sin adornos. «Pocos blancos lo han hecho alguna vez con los míos». «No soy como la mayoría», respondió ella con una leve sonrisa, y tenía razones prácticas, pero también razones del corazón. Los ojos de Tavian reflejaban las estrellas cuando la miró. «¿Ya empezaste con lo que propusiste? Lo de Solano, las rutas de ayuda». Nira asintió. «Los primeros cargamentos de medicinas y comida ya están en camino. Mi capataz en la mina creó una empresa ficticia. En los papeles todo parece legítimo.
herramientas, provisiones para mineros, insumos de trabajo. ¿Y el costo?, preguntó Tavian. Menos de lo que perdía con las redadas, respondió ella con franqueza. Y muchísimo menos de lo que perdería si estalla un conflicto abierto entre colonos y apaches. La paz es un buen negocio, Tavian. Él sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras, pero sabiendo también que había más. ¿Y Blackthorn? Será reasignado en menos de un mes, respondió Nira con una satisfacción serena. El gobernador territorial fue bastante receptivo cuando mencioné el impacto que tendría en las inversiones del este. Si se supiera en Nueva York o Boston que el ejército está tomando rehenes. Tavian sacudió la cabeza, asombrado. Eres más peligrosa de lo que pensé, Nira Coltrane. Ella lo miró, sin negar ni confirmar. A veces, eso es justo lo que se necesita para cambiar el rumbo de las cosas. ¿Has logrado en días?, dijo Tavian Wolfmark, lo que nosotros no pudimos en años de resistencia. Armas distintas para batallas distintas, respondió Nira Coltrane. Tus incursiones mantuvieron a tu gente con vida. Mis métodos pueden ayudarles a prosperar. Ambos guardaron silencio unos segundos, conscientes de que aquella alianza había transformado la historia del territorio. Donde antes solo había conflicto, ahora había posibilidad. ¿Y ahora qué?, preguntó él por fin. La pregunta abarcaba mucho más que simples planes de negocio. Nira desvió la mirada hacia la celebración bajo las fogatas, donde los ancianos y los niños apache se reunían entre risas tímidas y lágrimas de alivio. Luego lo miró a él, al guerrero que había dejado de ser solo un aliado. Eso depende, dijo con voz queda, de si ciertas fronteras pueden cruzarse de verdad. Tavian dio un paso hacia ella, y en la oscuridad, su mano encontró la suya. Algunas ya se cruzaron. La sociedad nunca lo aceptaría. Empezó Nira, pero él la interrumpió suavemente. No le estoy preguntando a la sociedad. Te estoy preguntando a ti, Nira Coltrane. La sencillez de sus palabras borró todas las complejidades. Eran dos personas que se habían encontrado en lo improbable, y eso valía la pena. Hay un lugar, dijo ella, despacio, en el norte de México, tierra que compré hace años como inversión. Un valle fértil con derechos de agua, lejos del ejército y lejos de conflictos tribales. Los ojos de Tavian brillaron al comprender. ¿Tierra neutral? Más que eso, corrigió ella. Un nuevo comienzo. ¿Y el rancho? El CBRW seguirá en manos de Evan Thorne. La mina Silver Queen produce lo suficiente para financiar nuestra empresa. ¿Qué clase de empresa? Una compañía comercial, explicó Nira, la visión tomando forma en su voz. Negocio legítimo en ambos lados de la frontera. Suministros al norte, hacia las reservas. Ganado y plata al sur. Y en el centro, un rancho, donde los que no encajan en ningún mundo encuentren refugio. La idea flotó entre ellos, valiente, inesperada, necesaria. No será fácil, advirtió Tavian, aunque la esperanza se asomaba en sus ojos. La frontera no es un muro mágico contra el prejuicio. Nada que valga la pena es fácil, replicó ella. Pero juntos podríamos lograr lo que ninguno lograría por separado. Él apretó su mano. Juntos, repitió. Y la palabra ya no era promesa, era destino. Cuando la besó bajo el cielo estrellado, ya no era un momento robado, era un pacto. 6 meses después, Nira estaba de pie en la galería de una hacienda construida con adobe y vigas de madera. Allí, en un valle verde 3 días al sur de la frontera, su nueva vida había echado raíces. La arquitectura combinaba lo mejor de México y el confort americano. A su alrededor, se levantaban corrales, graneros, talleres. Mano de obra de ambos lados del río Bravo. La empresa comercial, registrada como Coltrane and Asociados, operaba en Tucson y Ciudad de México,
Ya era reconocida como proveedora confiable. Pocos sabían que su fundadora vivía ahora en esa hacienda. Menos aún sabían que su socio era el antiguo fantasma Apache. Tavian salió de la casa para unirse a ella. Su presencia encendía ese calor familiar que el tiempo no había hecho más que profundizar. Vivían como marido y mujer, sin iglesia, sin papeles, pero con una unión más sólida que la mayoría de los contratos escritos. Mañana llegan las primeras familias, dijo él, refiriéndose a los refugiados Apache que habían aceptado instalarse en el rancho. Riven dice que cruzaron sin problemas, y el cargamento de Evan llegó a Herbacilo ayer, añadió Nira. Todo va como planeamos. Mientras observaban juntos cómo el sol teñía las montañas de oro. Nira pensó en el imperio que había dejado atrás, y en el que estaban construyendo ahora. El rancho CBRW seguía prosperando, los beneficios canalizados a este nuevo sueño. La mina de plata producía incluso más que antes. Pero el mayor tesoro era la paz que había encontrado con Tavian, ese hombre que había cruzado imposibles, solo para caminar a su lado. Habían creado algo que no existía antes, un refugio. Un cruce de caminos donde las diferencias no se temían, sino que se celebraban. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él, intuyendo sus pensamientos. Ella lo miró, ese rostro de guerrero, con sus líneas endurecidas por los años, pero ahora suavizadas por la paz. Ni de un solo paso, respondió ella con sinceridad, aunque jamás imaginé que mi vida acabaría aquí. ¿En el exilio?, bromeó él con una chispa de su viejo humor. En casa, corrigió ella. Se acurrucó en sus brazos mientras el cielo se llenaba de estrellas, puntos de luz que no conocían fronteras. Igual que su amor. Y así, en aquel imperio sin mapas ni coronas, hecho no de tierra ni oro, sino de visión compartida y respeto mutuo, Nira Coltrane y Tavian Wolfmark escribieron un capítulo nuevo en la historia del desierto. Uno donde la esperanza sí tenía nombre. Habían encontrado lo que tanto buscaron por caminos distintos. No solo sobrevivir, sino vivir de verdad, amar sin cadenas, y construir algo que, aunque modesto, pudiera sanar un pedazo de tierra dividida por el rencor. Esa noche, mientras el cielo caía sobre el valle que ahora llamaban hogar, Nira Coltrane y Tavian Wolfmark permanecieron de pie, tomados de la mano, en el umbral de un futuro que ninguno de los dos se atrevía a imaginar hacía solo unos meses. Porque incluso en un mundo cercado por fronteras y líneas invisibles, el corazón humano sabe encontrar su camino hacia la libertad, hacia el encuentro y, al final, hacia el hogar. Esta no es una historia cualquiera. Es una historia de valentía, no del tipo que se gana con balas o medallas, sino la que se necesita para abrir el corazón en un mundo hecho para cerrarlo. Nira venía de tierras de poder, Tavian de raíces borradas por el tiempo, separados por historia, sangre y traición. Pero juntos, demostraron que el amor no pide permiso, no se detiene ante los prejuicios, ni se inclina ante la injusticia, porque ellos no solo se encontraron, construyeron algo nuevo, un refugio para quienes no encajan en ningún lado, y a la vez, pertenecen a todos. Un lugar donde los silencios sanan, donde el polvo no solo guarda dolor, sino también promesas por florecer. Que esta historia te recuerde algo esencial. Que la fuerza verdadera está en la empatía, que escuchar es más valiente que gritar, y que atreverse a amar, en cualquier frontera, es el acto más revolucionario de todos. Incluso en las tierras más duras, donde el viento arrastra viejos lamentos y la tierra huele a despedidas, el amor puede echar raíces y florecer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte.
Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. ¡Gracias!